Hola a todas y a todos, bienvenidas a esta nueva edición de Miércoles para la Igualdad que organiza la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Les habla Tamara Martínez, la coordinadora. El día de hoy abordaremos una temática fundamental para reflexionar, es sobre la desigualdad y la igualdad, la búsqueda de la igualdad, y nuestros invitados, invitada, hablarán de la infancia ante el COVID y los derechos humanos. Hoy nos acompañan pues dos personalidades en este tema. Les presento a Alejandra Haas y a Ricardo Bucio, a quien les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Miércoles para la Igualdad. Y les cuento brevemente de ellos para después dejarlos con Sandra Lorenzano en una conversación que espero sea de mucha reflexión. Alejandra Haas es investigadora invitada del CIDE, titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en el periodo de 2015-2019. Fue titular de la Oficina de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Washington. Es abogada de la Universidad Iberoamericana con maestría en la Universidad de Nueva York, autora del libro Le decían el chino, y les recomendamos su ensayo más reciente sobre el agua y las mujeres en el número actual de la revista de la universidad. El ensayo se llama Llueve sobre mojado y puede leerse en línea. Gracias, Alejandra, por estar aquí. También les presento a Ricardo Bucio Mujica. Él es papá de 4 hijos. Él es politólogo de la Universidad Iberoamericana. Ahora es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, CIPINA. Fue presidente también del CONAPRED en el periodo del 2009-2015. Fue director general adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Fue secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha participado 35 años con organizaciones civiles y es columnista en diferentes medios. También, Ricardo, te damos las gracias por acompañarnos en estos miércoles para la igualdad. Le doy la palabra a mi colaboradora, Sandra Lorenzano, colaboradora de esta coordinación, y quien es nuestra voz de estos miércoles para la igualdad de la UNAM. Sandra, adelante. Muchísimas gracias, querida Tamara Martínez. Pues es un gusto nuevamente que nos encontremos en estos miércoles para la igualdad y hoy con un tema realmente relevante ante la situación que estamos viviendo, que es qué sucede con los niños, con las niñas, con los adolescentes en este periodo de cuarentena, de COVID, y vinculado además a la violencia de género. Me parece que es un tema que va a causar muchísimo interés. Estamos todas y todos sumamente preocupados por esta nueva realidad y qué mejor que escuchar a quienes saben del tema como nadie, que son Alejandra Haas y Ricardo Bucio. Es un gusto, Ale, Ricardo, recibirlos. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen, que hayan aceptado esta invitación de la Coordinación para la Igualdad de Género y tienen ustedes la palabra. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Sandra, Tamara, a todo el equipo técnico. Es un gusto, un placer para mí estar aquí. Le agradezco también a Ricardo Bucio porque me dieron la interesante y siempre divertida tarea de entrevistarlo en esta ocasión, así que vamos a conversar Ricardo y yo sobre el tema del que él realmente es un experto, que es el tema de infancia. Quisiera preguntarte, Ricardo, ¿por qué siempre antepones el hecho de que eres papá a todos los demás cargos que has tenido? Porque creo que es el cargo más importante y el que más disfruto en la vida. Realmente creo que todas las demás cosas las podría haber en algún momento cambiado, podría haber hecho otra cosa, vivido en otro lugar, pero ser papá sí para mí es fundamental. Muy bien, muy bien. Yo soy mamá de 2 también. Ricardo, hemos visto mucho actividades
vinculadas con distintos aspectos de la vida cotidiana de las niñas y los niños, que ha organizado el CIPINA, muchos seminarios con personas expertas que tratan de una diversidad de temas, y creo que valdría la pena hacer un recorrido, si te parece bien, por algunos de estos temas que son de lo más relevantes, porque creo que hay mucho interés académico, científico, pero también de las personas que somos padres y madres, de saber cómo navegar estos tiempos de encierro, ¿no? Creo que hay una serie de temas, desde el tema de salud mental, los miedos que se suscitan en torno a vivir una época como esta, para la cual realmente no estábamos preparados, pero también el juego, el aprendizaje, las emociones, un montón de cosas que tienen que ver no necesariamente con el COVID como una enfermedad en lo concreto, sino con todas las circunstancias en torno al COVID, incluyendo, y quizá de manera más preocupante y muy puntual, la violencia contra las niñas y los niños. Así que he preparado un par de preguntas sobre estos distintos temas y bueno, abierta a conversarlos contigo. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cómo desde tu punto de vista respondió la escuela ante la situación del COVID? Es decir, la escuela digamos, tiene un diseño bastante tradicional en general. Estábamos acostumbrados a tener un esquema escolar con un cierto horario, con cierta, digamos, disciplina, con ciertas, digamos, costumbres, salir al patio, volver al salón de clases, salones de clases de cierto tamaño, pensando o dando por sentado que esa es la mejor forma de aprender, ¿no? Y creo que los desafíos que nos ha presentado el COVID, incluido y sobre todo el desafío de no estar en una comunidad escolar y tener que aprender desde casa, en cualquiera de las circunstancias, también hay mucha diversidad del tipo de hogares y el tipo de comunicación a la que tienen acceso los distintos hogares. Pero, ¿qué piensas tú que hemos aprendido en estos últimos 70, 80 días acerca de la escuela? ¿La escuela tradicional la estábamos haciendo bien o hay algo de estas nuevas modalidades de enseñanza que nos hacen pensar que no podemos volver a la misma escuela a la que asistíamos antes? Yo creo que empezaría por lo último, que no es una respuesta, sino es una certeza. No podemos regresar a la misma escuela que teníamos. Ahora, en realidad no podemos regresar a las mismas escuelas. ¿Por qué? Digo, hay una enorme diversidad. Sabemos que el sistema educativo está compuesto por muchísimos subsistemas diferentes, tanto de educación indígena, educación especial, lo que hace el Consejo Nacional de Fomento Educativo en comunidades rurales, grupos multigrado, tenemos 80,000 escuelas multigrado en el país, las telesecundarias, los muy diversos sistemas de educación de media superior, la infinita diversidad que hay en educación inicial y además ahí también pues falta de cobertura, y lo que es educación primaria, que quizá es lo que se parece más entre sí mismo, pero que tiene enormes diversidades territoriales. Hay 33 sistemas educativos, tal cual, cada uno desde su Secretaría de Educación Pública y además de las políticas nacionales, pero las políticas nacionales se aplican de manera distinta en cada una de las entidades federativas. Entonces, hablamos de una diversidad brutal de escuelas y también hablamos de una desigualdad brutal en el acceso a la educación. ¿Cómo toma el COVID a la escuela? Pues la encuentra como está, la encuentra diversa y desigual, la encuentra de alguna forma desestructurada y sin elementos para poder adaptarse rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en realidad hay muy poca tecnología, uso de tecnología en la escuela regular, sea de cualquiera de los niveles, hay muy poca tecnología, muy poco aprendizaje también sobre esto. Bueno, de la educación a distancia ya prácticamente no hablamos, pues eso es muy poco, es muy limitado, se refiere a sistemas para personas en realidad que no pueden ir a la educación presencial. Ha sido un sistema de alguna forma marginal, la educación a distancia, por ejemplo, secundaria, preparatoria, incluso universidad a distancia. Pero ¿qué nos dice esta desigualdad y esta
enorme diversidad y esta, de alguna forma, no adaptación a sistemas de educación que no sean los tradicionales. Pues yo creo que tenemos que reformar la escuela. A mí me parece que es una de las grandes enseñanzas. Desde lo más básico, por ejemplo, no podemos regresar a la escuela en las 25,000, poco más, de escuelas que no tienen agua potable. No podemos regresar a las 50,000 escuelas que además de no tener agua potable no tienen baños en la escuela. Es imposible en una situación en donde lo que se busca es cuidar la salud a través del cuidado de la higiene, regresar a esas escuelas, a esas aulas. Pero tampoco podemos regresar a una educación en donde también de alguna forma se ha transformado, se está transformando, yo creo, tú lo verás en la experiencia también con tus hijas, la relación entre los educandos, las niñas y los docentes. Hay una distinta relación que se está haciendo entre cada docente y cada familia en el país. Hay algunas que están resultando muy bien, hay algunas que están resultando difíciles, que son tensas, y hay algunas que están provocando mucho estrés. Yo lo escucho porque veo, estamos en un diálogo permanente con muchas personas de distintos municipios del país. He podido hablar pues, con personas que trabajan en el sistema de protección integral de niñez de al menos 500 municipios directamente, y yo escucho que primero que faltan materiales, falta el acceso al internet, falta el acceso a la televisión, en algunos lugares no llega ni la radio, ¿no? Literalmente me dicen, bueno, pues ¿qué podemos hacer aquí? No tenemos papelerías, no tenemos impresoras, no tenemos radio, ni televisión, ni acceso a internet, y en otros es mucha la presión que ejerce una Secretaría de Educación Estatal a sus supervisores y los supervisores a los docentes y los docentes a los padres de familia, de tal manera que al final, el punto final de la cadena, que debía ser el centro del sistema, el niño y la niña, son quienes resultan más presionados por todo el sistema para poder entregar ahora las tareas cada semana. Y pues, esto puede producir, pues agrava también la situación de violencias en el hogar. No sé cómo tenga que ser la escuela nueva. Sí creo que tiene que tener al menos dos tipos de aprendizajes que no han estado expresamente en la currícula y que son indispensables a la vida. Uno es el aprendizaje socioemocional y el otro son el aprendizaje a través del juego, además de las habilidades de las tecnologías de información y comunicación. Eso vemos en Italia, por ejemplo. Italia definió que durante la pandemia iba a continuar la escuela, hacer la distancia, pero no iba a seguir con la currícula tradicional. Iba a dedicar ese tiempo a habilidades socioemocionales y aprendizaje de tecnologías de información. Yo le agregaría en esto aprendizaje a través del juego, que es una forma en la que realmente no solo niños y niñas, también las personas adultas podemos aprender muy bien, pero que es central para la vida de ellos. Oye, Ricardo, y creo que lo que estás diciendo es muy interesante, ¿no? La posibilidad de dejarnos transformar por un evento como este que pareciera a todas luces que es simplemente una gran tragedia, pero que en realidad quizá es una oportunidad para repensar pues costumbres y cosas que tenemos ahí. Hablas de la fragmentación del sistema educativo, creo que eso es mucho de la manera en la que diseñamos política pública en México, vamos fragmentando, parchando, creando programas específicos que no necesariamente tienen la calidad y no necesariamente tienen, digamos, incluso el presupuesto que deberían para funcionar. Estuvimos involucrados tú y yo hace 1 año y medio en lograr la reforma constitucional en materia de educación inclusiva. Incluso trabajamos con la SEP sobre un programa para la educación inclusiva. ¿Hay algo de los principios de la educación inclusiva que sientes que se refuerzan con esta experiencia? ¿O al contrario, piensas que incluso el marco de educación inclusiva de la UNESCO y que México todavía no adopta, digamos, para el cual estamos un poco atrasados, tampoco es el marco ideal para pensarlo? ¿Cómo lo plantearías?
Creo que en principio la pandemia nos da cuenta de que realmente hay exclusión educativa, porque aún con esta enorme diversidad y desigualdad del sistema, los mismos grupos de población que antes de la pandemia estaban con menor acceso a la educación en todos sentidos, ¿no?, desde la inscripción hasta la calidad educativa, o las adecuaciones curriculares, los ajustes razonables que tiene que haber, son los mismos grupos de población que están ahora más marginados. Educación para personas con discapacidad, educación para grupos que están mayormente vulnerados, como adolescentes que viven en centros de internamiento por problemas con la justicia, niños, niñas migrantes o extranjeros en general, repatriados mexicanos, población indígena. Toda esta población es la que durante la pandemia tiene aún menos acceso a la educación que toda la población regular. ¿Por qué? Pues porque nos habla esto de la lógica de un sistema que excluye y que está entre yo creo siempre en el dilema de seguir pensando que fortalecer la educación a estos grupos de población es la manera de incluirlos, es decir, tener más y mejores escuelas para personas con discapacidad o un mejor sistema de educación indígena, o hacer que el sistema educativo sea inclusivo. Recordarás el año pasado que en este evento que organizaste sobre educación inclusiva, el Congreso Internacional, que nos hablaban de las experiencias de los países desde Bolivia a Canadá, que son España, que son realidades totalmente distintas, pero lo que decían es que el reto es hacer inclusiva la educación, no seguir mejorando programas diferenciados, segregados. Como bien mencionas, construimos la política pública de manera diferenciada para ciertos grupos de población que a lo mejor en su momento, hace 30, 40, 50 años, era importante porque realmente estaban marginados y había que hacer un mecanismo que permitiera gradualmente su incorporación al sistema educativo, pero después de 50 años se han convertido en mecanismos de segregación. No hay niños indígenas en las escuelas regulares, no se enseña una lengua indígena en ninguna escuela regular, inglés, y fuera de eso no se enseñan lenguas indígenas, no hay educación intercultural, no hay una educación que tome en cuenta la diversidad de capacidades, desde la discapacidad también hasta capacidades sobresalientes de niños y niñas. Tenemos mecanismos para tratarlos de manera diferenciada y segregada. Y creo que la educación inclusiva, transformar la educación y hacerla realmente inclusiva, a mí me parece que es el mayor reto que tiene hoy día el sistema educativo, porque es el reto igualatorio, es el reto que tiene que ver con transformar la escuela. Si la escuela se pudiera transformar de alguna forma, debería de transformarse en que quepan todos los niños y niñas, ¿no? Tal cual como dicen los ODS, que no quede nadie afuera, que no quede nadie atrás. Y de cierta forma, como dejar ir esta idea de que la escuela tiene que ser un triturador de individualidades para sacar a todas las personas idénticas, al contrario, ¿no? Tiene que ser un espacio de convivencia de la diversidad, y para eso y para ello hay que construir desde físicamente aulas que permitan diversidad funcional y muchas otras cosas. Veíamos justo en ese evento, y me pareció muy interesante, que en algún lugar de Canadá decidieron poner una bicicleta estacionaria en cada salón de clases, porque se dieron cuenta que las niñas y los niños con déficit de atención, por ejemplo, a veces necesitaban para concentrarse mejor un poco de actividad física. Y lo que mencionaba la experta es que incluso la propia maestra o el maestro a veces usaba la bicicleta estacionaria también, porque no solo los niños son diversos, también quienes imparten las clases tienen algunas necesidades y todo el mundo puede aprovechar, todo el mundo se beneficia de un ambiente más diverso, ¿no? Es más fácil vivir en un ambiente diverso que vivir en un ambiente en donde se tratan de eliminar las diferencias, ¿no? Y eso me lleva justo al núcleo familiar, porque muchas veces pensamos que la amenaza a la diversidad, o digamos la experiencia de la discriminación, o incluso a veces la violencia,
se da en el entorno escolar o en la calle, ¿no? Hablamos mucho a prepandemia de el bullying en las escuelas o de la exposición de los niños a la violencia en las calles, de la añoranza de tiempos pasados en donde las niñas y los niños jugaban en la cuadra y que eso ya no es posible. Como que el núcleo familiar fuera el lugar siempre seguro y que los peligros, los riesgos de consumo de drogas, de violencia sexual, de bullying están afuera. ¿Qué nos dice la pandemia de esto? ¿Es verdad, no es verdad? ¿Cómo lo evalúas? Déjame unirlo con el tema con el tema anterior de la diversidad en las formas en las que aprendemos, ¿no? Tenemos un amigo común, José Luis Caballero, que tiene hoy día un bebé, y entonces como nosotros tuvimos muchos, ya no son bebés, pero nos pregunta muchas cosas que tienen que ver con el aprendizaje y el desarrollo de su hijo Lázaro. ¿Cuándo empieza a dormir toda la noche y qué es lo que se tiene que hacer para... Bueno, nosotros tenemos 4 experiencias totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas. Y hoy día que tienen 20 años, siguen siendo experiencias totalmente distintas en ese y en muchos aspectos de la vida. ¿Tienen que aprender lo mismo? Sí, tienen que aprender lo mismo, ¿no? En la escuela, hay una base de aprendizaje, aunque hay sistemas como el alemán que a partir de la secundaria van dando cuenta de que tú tienes habilidades más manuales o intelectuales o científicas y te van conduciendo a mecanismos educativos distintos. A partir de la prepa, de la media superior, ya te vas enfilando a un tipo de aprendizajes que te puede dar una opción terminal porque está pensada la diversidad. En el hogar la diversidad también está presente, lo percibimos, sabemos que existe, sabemos que es necesario el respeto y el aprendizaje de cada uno de los niños respecto de la diversidad, pero no sabemos gestionarla, ¿no? Nos cuesta trabajo gestionarla en la escuela, en la sociedad, en la calle, nos cuesta trabajo gestionar la diversidad, aceptarla incluso como una riqueza, ¿no? ¿Por qué si este es así, el otro no es así? ¿Por qué si mi hija hace esto, mi hijo no hace esto? ¿Por qué? Nos cuesta mucho trabajo gestionar la diversidad y creo que es una de las cuestiones que ahora hacen complejo y hacen riesgoso el hecho de que los niños y niñas estén en su casa. Cuando hablas de la añoranza de que podíamos estar en la calle, a mí me tocó ese tiempo y salir con mis compañeros de la primaria, tomábamos las bicis en la tarde y nos íbamos a cualquier lado solos. Niños y niñas, el espacio que tienen para estar fuera de la casa y en convivencia con los amigos es la escuela. Entonces, en realidad, la contingencia les ha quitado todo eso, les ha quitado el espacio para poder convivir con sus pares, les ha quitado el espacio para poder moverse, que es indispensable para la vida, y les ha quitado a sus compañeros de juego. ¿Qué les ha dejado? Pues la parte medio ruda, el aprendizaje, o sea, solamente la parte de seguir los aprendizajes a distancia y además una cuestión pues, no sé, de alguna forma vivir las consecuencias de que las familias no estamos acostumbradas a gestionar la convivencia permanente como es la que se está viviendo en este momento. Estamos teniendo que vivir de manera permanente, convivir de manera permanente, y eso prácticamente ninguna familia tiene esa experiencia de vivir 3 meses sola en sí misma, solamente conviviendo consigo. ¿Qué trae esto? Eso además lo sabemos, tú conoces muy bien los datos. Entre más convivencia familiar hay, pero con menos herramientas, menos habilidades para esto, la posibilidad del estrés, la ansiedad y entonces la violencia se multiplica. Además, en situaciones de calor, en épocas de calor, hay mayor violencia. Eso uno ve clarísimo los indicadores que hay en estados como Sonora, por ejemplo, en Chihuahua. Aumenta el calor, aumenta la violencia de la niñez y el hacinamiento también. Las familias que viven
hacinadas, porque no solo estamos muchas confinadas, muchísimas están hacinadas, es otro factor de violencia. Las vacaciones, el tiempo libre, lamentablemente uno puede ver los picos de aumento de la violencia en vacaciones de Navidad o en vacaciones de verano también. Y ahora tenemos todas las circunstancias juntas. No es un tiempo vacacional, pero tiene algunas características similares. Es un tiempo de confinamiento unido al hacinamiento. Es una época de calor. Afortunadamente empieza ya las lluvias. Ojalá esto ayude un poco. Y también es un tiempo de estrés para muchísimas familias, ahora ya para millones de familias, por la pérdida de empleo o por la baja de los ingresos, por esta incertidumbre económica. Ayer un amigo que tengo que trabaja en un hotel de la Ciudad de México me dice que ayer lo despidieron a 100 personas, la semana pasada despidieron a 100 personas y la próxima semana van otras 100 personas en un solo hotel de la Ciudad de México, 300 familias. Así vamos viendo, esto produce realmente un estrés y los niños son el eslabón más delgado de la cadena dentro de la convivencia familiar. Entonces, sí hay una situación de riesgo, hay aumento, ha habido ya homicidios, feminicidios de niñas en su hogar, lamentablemente, pérdida también de la vida por accidentes dentro del hogar y muchas situaciones de violencia. Ahora, sí, nos agarró a todos, como bien dice, sin preparación, pero en realidad no solo no estábamos preparados para la pandemia, no estábamos preparados para gestionar la convivencia familiar adecuadamente, que es lo más preocupante. Pones por delante muchos temas y muchas complejidades. A veces también en estas cosas se nos olvida la enorme diversidad de circunstancias que hay y vivir en un cierto metraje reducido es una experiencia muy distinta de esta contingencia, de esta pandemia, que vivir en un espacio un poco más grande. Y creo que sobre ese tema quisiera que sigamos conversando, particularmente sobre el tema de la adolescencia y la falta de espacio propio. En alguna de las conversaciones que ustedes organizaron, había una terapeuta de personas jóvenes, de niñas, niños y adolescentes, la doctora Bloom, que decía que para los adolescentes y las adolescentes este confinamiento ha sido particularmente complicado porque por la edad en la que están necesitan un espacio de intimidad, pues incluso para poder tener, sí, intimidad consigo mismos, consigo mismas, la posibilidad también de convivir o de compartir con personas de su propiedad. Lo que yo te quisiera preguntar es, para las personas más jóvenes, para los jóvenes, digamos, entre 13 y 18, 19 años, ¿cuáles son las particularidades? ¿Qué es lo que ven ustedes desde CIPINA que se puede hacer para aliviarles a ellas, a ellos, este proceso en donde pues se les elimina lo que tú decías, el espacio de socialización primordial que es la escuela, pero además en una edad en la cual la socialización es muy central al desarrollo? Pues, siguiendo un poco con lo que decía la doctora, a mí nos dio un dato, recordarás, muy, muy importante de saberlo, y que tiene que ver con la génesis de la palabra adolescencia. Y decía que tiene una raíz en movimiento y que el confinamiento justo está impidiendo el movimiento físico, me refiero, pero también es un tiempo de movimiento de la identidad propia, de construcción de la identidad y también de la sexualidad, como parte de la identidad, pero de la experiencia de la sexualidad. La experiencia de la sexualidad hoy día para un adolescente, para una chica, tiene quizá como la contraparte más lejana con la que quisieran vivirlo y compartirlo a los padres y a las madres de familia, ¿no? Y ahí es donde están. Pues es difícil vivir para ellos esta experiencia, lo decía la doctora Bloom, necesitan incluso un espacio propio si necesitan masturbarse, ¿no? Y
no lo tienen, ¿no? Para poder seguir creciendo en esa identificación y vivencia de su propia sexualidad. Y también es un espacio de construcción de su identidad, de quién soy y de qué viene para mí en la vida. Y quién soy y quién viene para mí en la vida, el quién soy puede ayudar un espacio pues, de detenerse, de hacer una pausa vital como la que estamos haciendo para pensarlo. Claro que para la población adulta es mucho más sencillo. Pero ¿qué viene? Pues esto representa un montón de dudas, ¿no? Y una posibilidad de cuestionarse también si la escuela me está sirviendo de algo, si lo que quiero estudiar o lo que quiero después hacer en la vida tiene posibilidades no, a veces de la manutención económica, pero tiene posibilidades de lograr que yo sea quien tengo que ser. A mí me parece que una de las cosas que va a provocar muy lamentablemente esta pandemia para los adolescentes en particular es un aumento en la deserción escolar, un aumento en el abandono escolar, ¿no? Porque a veces cuando uno ya va en el carril, pues no sé, como cuando vamos en el periférico, tú vas ahí en medio y a veces no tienes otra sino seguir, ¿no? Pero cuando paras y cuando hay un semáforo y hay posibilidad de darte vuelta a la izquierda o a la derecha y tienes tiempo además de pensarlo, pues a lo mejor eso vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás encontrando que lo que estás, el camino que estás siguiendo te está llevando a un buen rumbo. Y me parece que si algo no hemos construido, hay muchas cosas, pero quisiera centrar dos que no hemos construido como políticas públicas. Hay acciones, a lo mejor múltiples, pero desegregadas, desarticuladas y sin visión, sin una visión integral. Es una política para la población adolescente y una política de apoyo a los núcleos familiares. En la primera, hoy tenemos una observación general del Comité de los Derechos del Niño sobre las políticas nacionales que tendría que haber para la población adolescente. Quienes formularon, los expertos del comité que formularon esta observación general, dice que le hicieron porque cada país presenta sus informes al Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento de la Convención, diciendo todo lo que hacemos por la primera infancia. Entonces, vacunación, cuidados, atención al parto, todo lo que hacemos por la niñez, que básicamente es sistema educativo, la población de 6 a 11 años, y por la adolescencia son muy pocas acciones y todas son de contención de riesgo. ¿Qué quiero decir? Contra el embarazo adolescente, contra la delincuencia juvenil, contra las adicciones, contra la participación en el crimen organizado, etc. Ya desaparece la visión de crecimiento, de desarrollo, de impulso que se tienen que dar a los adolescentes y empiezan estas políticas de contención. Esa visión que presentamos los gobiernos al Comité de los Derechos del Niño y como no hay un solo país, hasta que se emitió la observación hace 2 años o 3, que tuviera una política nacional para la población adolescente, un solo país, esa misma visión creo que es la que tenemos también en las familias. A los adolescentes hay que contenerlos, hay que tratar de que no se vayan por un mal camino en los 1000 sentidos en que se pueden ir. Ahora, ¿cómo lograr que haya una visión de desarrollo, de construcción, de fortalecimiento de su identidad en todos sentidos? Ese es un reto que no tenemos resuelto ni familiar ni socialmente y creo que va a tener un efecto esto, esta etapa, pues, por esta falta de preparación. Creo que es muy interesante esto que dices y preocupante cómo identificamos a la adolescencia como un problema y no como
un periodo de la vida en donde se tiene que, primero se es titular de todos los derechos, segundo se están adquiriendo habilidades centrales para el desarrollo del resto de la vida, pero para el momento presente también, y las necesidades propias de las personas jóvenes totalmente relegadas. En las encuestas sobre discriminación, las ENADIS, se vio de la segunda a la tercera una agudización de una percepción negativa sobre la juventud que es muy preocupante, ¿no? Si no mal recuerdo, 6 de cada 10 personas respondieron que si vieran a jóvenes en una esquina llamarían a la policía, ¿no? Simplemente... Antes eran 5. Antes eran 5. Y un número, el rechazo más alto que se tiene de rentarle una habitación en la casa de uno, la pregunta era si le rentarías una habitación en tu casa y se preguntaba de distintos grupos. El rechazo más alto es a las personas jóvenes, a extranjeros y personas jóvenes. O sea, tenemos desconfianza de la juventud, como que la juventud fuera una característica que ya elimina la responsabilidad, las posibilidades, ¿no? Hay una visión como muy positiva de la infancia, aunque te he escuchado muchas veces decir que esa visión positiva de la infancia no necesariamente se concreta en políticas efectivas de atención a la infancia, pero digamos, cuando menos en el imaginario colectivo hay una sensación de que las niñas y los niños hay que protegerlos, hay que ayudarles, etcétera, pero eso se abandona en cuanto cumplen cierta edad, ¿no? Hay una película muy recientemente en Netflix, esta plataforma, que se llama Ya no estoy aquí, que da cuenta de una tribu urbana de Nuevo León, los colombianos con K, que desaparecieron justo por discriminación y en la época del aumento de la violencia por narcotráfico y las pandillas más orientadas al crimen organizado, desaparecieron a este grupo de chicos, pero me llamó mucho la atención las escenas en las cuales la madre del chico adolescente pues lo trata realmente con muchísima dureza y con muchísima yo diría casi violencia, aunque se nota que ella quiere que el hijo esté en una situación, digamos, de mayor seguridad. Él le llama de Estados Unidos, pues se ve que tiene un momento de mucha melancolía y de tristeza, y ella le dice, no regreses y no me llames, si tú regresas te van a matar, y le cuelga el teléfono. O sea, ya no hay acompañamiento, afecto, apoyo, apapacho, porque pues ya eres grande, ¿no? Ya te ves grande, y esa confusión entre si los hijos llegan a tener cierta altura, peso, ¿no? Se ven como grandes, pero también están en desarrollo, ¿no? Por más que físicamente parezca que están ya desarrollados. Yo creo que eso es algo que pasa mucho socialmente y que se ve en las encuestas de discriminación con mucha claridad, ¿no? Te vuelves un poco más grande, ya te vuelves un peligro en lugar de volverte o en lugar de seguir teniendo acompañamiento. Ricardo, y una cosa que tú y yo hemos conversado también y que a mí me parece muy valiosa y me gustaría traer a la mesa, es el tema del juego. Ya lo habías comentado cuando hablamos del tema educativo, pero ¿cómo hacemos para hacer que el juego sea educativo? O sea, una cosa es poner al niño o a la niña ante una pantalla o con algunas juguetes y que se entretengan, digamos, que pase el tiempo jugando, y quisiera saber si eso tiene un valor en sí mismo, ese tiempo que se pasa jugando a lo que sea, u otras posibilidades de provocar el juego, la imaginación, etcétera, el ingenio, etcétera, y la atención y la concentración a través de ciertas actividades. O sea, el juego es juego libre o es juego dirigido, y si es juego dirigido, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres y las madres? Entendiendo varias dificultades. La primera es que muchos tienen que trabajar al mismo tiempo que están atendiendo a sus hijos, hijas, quienes pueden hacer trabajo a distancia o distintas modalidades. Muchos no tienen los recursos económicos para adquirir juguetes, digamos, que pueden ser caros, legos y cosas que pudiéramos pensar que ayudan y propician
la inventiva, algunas habilidades. ¿Qué hacer en esos casos en donde no hay recursos, no hay mucho tiempo, pero también se quiere buscar que las niñas y los niños de ese hogar puedan acceder al aprendizaje a través del juego? Bueno, a ver, te digo una cosa. Primero, una muy concreta es que tuvimos un conversatorio, justo que si podemos dar aquí la liga, sobre ideas para hacer el aprendizaje en casa a través del juego. No estoy hablando solo del aprendizaje de la currícula formal, el aprendizaje de la vida. ¿Por qué hicimos esto? Porque tuvimos un conversatorio también sobre educación que tuvo sobre esta situación de la educación en casa, de este momento, que tuvo muchísima difusión, mucha demanda, ha tenido casi 300,000 vistas este conversatorio, con un pedagogo italiano estupendo, Francesco Tonucci, que dice básicamente que, él dice que la escuela no puede regresar como estaba porque todo cambió, y si todo cambió, la escuela tiene que cambiar. Pero también habla de que en este momento la casa tiene que ser un laboratorio de aprendizaje, un laboratorio de juego, básicamente. ¿Cómo puede ser la casa un laboratorio de juego? Eso está en el conversatorio donde tuvimos una serie de personas que hablaron de juego, de creación literaria, de música, de actividades lúdicas en general. Tonucci ponía algunas como: no necesitas demasiado espacio para poner 2 sillas en algún lugar y taparlas con una sábana, y que ese sea un pequeño escondite del niño cada vez que necesita estar solo, necesita jugar a cosas independientemente de todos, o jugar a esconderse, depende de las edades. Nos platicó Fernando Rivera Calderón, gran músico, además estupenda persona y divertidísimo, que en unas vacaciones su mamá le regaló una pared. Y, pues, es decir, le regaló poder pintar una pared de la casa o del patio, me parece que era, pero no importa, dijo: tú vas a tener este tiempo para pintar. Le dio pinturas, le dio unas pinceles, unas brochas, y estuvo todas las vacaciones haciendo su propio mural, digamos, su propio graffiti en casa, ¿no? Y después ya regresaron a la vida y quitaron su mural. Pero él decía: eso pasó hace 40 años, a lo mejor no tantos, porque no tiene tantos Fernando, pero recuerdo con muchísimo gusto que mi mamá me regaló un muro, ¿no? Y lo que yo pude hacer ahí con ese muro. Todo el mundo tiene un muro en su casa, eso sí, las pinturas son baratas, o hay en todas las casas algo de pintura que sobró. Todo el mundo tiene 2 sillas y una sábana y un espacio en donde éstas puedan caber para hacer una pequeña casa de campaña. Y sobre eso hay 1000 actividades. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Lego? En particular, la empresa Lego ha hecho una investigación y ha traído investigadores en neurodesarrollo de los mejores de Oxford, de Harvard. Ha hecho un grupo de investigación muy, muy fuerte sobre cómo aprendemos a través del juego. Y para eso hizo una escuela que yo tuve la oportunidad de conocer en Dinamarca. Es una preescolar, primaria, secundaria, no sé si, ya no me acuerdo si tiene bachillerato, pero al menos esos 3 tiene, que está basada en la posibilidad de aprendizaje a través del juego. Todo se aprende a través del juego. Uno ve unos salones maravillosos, son un sueño. Por la perspectiva de uno querría haber aprendido así, y cualquier cosa ahí, sí, matemáticas, ciencia, biología, historia, incluso todo se hace a través del juego. Estos chicos y chicas que salen de esa escuela tienen un nivel educativo más alto que el promedio de los daneses, que es ya bastante más alto que el promedio mundial. ¿Por qué? Pues porque la vida se aprende a través de la vida. Eso es uno puede leer la vida y tratar de analizarla y reflexionarla, pero la vida se aprende a través de la vida, y la vida de niños y niñas se aprende a través del descubrimiento. Lo vemos con
los bebés, la capacidad de aprendizaje que tiene un bebé al tocar, al mirar, al escuchar sonidos distintos, al empezar a tocar ciertas texturas distintas, empezar a relacionarse con un animal, con una mascota, todo lo hace a través de descubrir la vida, a través de los sentidos, básicamente, ¿no? Y después nuestro sistema educativo parece que cancela eso, nos mete a los 6 años a un salón y nos dice que el aprendizaje es en el pizarrón y es apuntando lo que te van a dictar, ¿no? Y se rompe completamente ese ciclo. Creo que ahí sí el confinamiento pues es una oportunidad, todavía la podemos continuar porque además va a seguir, se va a juntar confinamiento con vacaciones, así que nos faltan otros 2 meses al menos todavía o más para poder hacer esto en casa y hacer un reaprendizaje familiar, porque la familia puede también aprender a través del juego, creo. Ay, Ricardo, pues te agradezco muchísimo estos 45 minutos de conversación. Creo que cubrimos muchísimos temas. Me gustaría mucho que compartieras cómo hacen las personas que te escucharon para tener acceso a los recursos que mencionaste. También si tienes algún número para generar denuncias por casos de violencia, atención psicológica o quizá un lugar en donde puedan encontrar todos estos recursos, no sé si los puedes compartir con nosotros. Sí, claro. Bueno, para denuncias y en general también para poder obtener apoyo socioemocional, ahí van a tener la canalización, es el 911. ¿No? Este teléfono que normalmente conocemos, que es para emergencias, accidentes, para cuestiones de incendios, etcétera, tiene una formación ya los 3,000 operadores que hay en todo el país, que atienden 24/7, para poder atender situaciones de violencia, canalizar a los espacios y contención socioemocional. Contención socioemocional. En la Ciudad de México hay un teléfono también que hace esta actividad, ya no necesita una canalización, ahí lo hacen directa, la contención socioemocional, es el 5533-5533 del Consejo Ciudadano. Y la página de Facebook de Cipina MX, Cipina con doble N de niños, niñas, con S, Cipina MX, y el canal de YouTube, igual, Cipina MX, tienen todos estos conversatorios, ¿no? Ahí está todo el material y tienen un montón de cosas. Oye, y déjame terminar con una cuestión a partir de lo que mencionaste de la población adolescente. Un dato que grafica un poco cómo los vemos es que si dividimos, ya está dividido, entonces es posible hacerlo, por eso lo sabemos. El presupuesto público federal por rangos de edad, lo que se refiere a lo que destinamos a la población de 0,5, de 6 a 11 y de 12 a 17 años. En la de 0 a 5 destinamos muy poquito, más o menos son el mismo tamaño de población, estos 3 grupos de edad. Son casi 13 millones de personas cada uno de estos grupos de edad. Si lo diferenciamos, el primer grupo de 0 a 5 años se lleva el 17% del presupuesto. El segundo grupo, de 6 a 11 años, se lleva el 63% del presupuesto. Y el restante, que es más o menos 20%, se lo lleva la población adolescente. ¿Qué pasó? ¿Por qué invertimos tanto en la primaria y bajamos la inversión totalmente en la edad adolescente? Y luego pensamos de dónde salieron 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. De dónde salió la deserción escolar brutal que hay en media superior o la dificultad que hay de llegar a la universidad. Pues de que se bajó totalmente esta inversión. Y cuando ves además los rubros de inversión, sí hay una parte de educación, que es la mitad de la educación para primaria, cuando debería de ser al menos similar. Y están todos estos programas de contención. Yo creo que es muy importante que al mismo tiempo que intentamos desde las instituciones públicas y desde la propuesta académica y la presión social también
modificar estos mecanismos en las políticas públicas, lo hagamos en las familias. Las familias tenemos que tener además la inversión en donde más reditúa, y la inversión que más reditúa es en los niños. Primero en la primera infancia, esa es la aprobada, ¿no? Si uno invierte en los niños de 0 a 3 años, sobre todo, va a tener una enorme cantidad de réditos en la vida. Uno invierte lo más posible en su educación, en su desarrollo, en estar libres de estrés tóxico que va de los gritos en adelante, y también en la socialización y en la afectividad, claro, en la nutrición. Vamos a prevenir un montón de situaciones difíciles que tenemos. Una vez, cierro con esto, me decía mi hijo, fui por parte de CONAPRED invitado, tenemos mucha relación con la Embajada de Suecia, pues porque Suecia es, digamos, un faro en la igualdad, y además tiene mucha disposición siempre a trabajar con México. Me invitaron a una fiesta nacional, y vino a hablarnos por parte de Suecia la viceministra de Futuro. Y yo le platicaba cuando llegué a mi casa a mi hijo, oye, hoy estuve con la viceministra de Futuro de Suecia. Y él me decía, aquí estamos abriendo comisiones para ver quién mató a Pedro Infante, y estamos abriendo grupos, comisiones, instituciones para resolver problemas. Todo es para resolver problemas, disminuir desigualdades, atenuar vulnerabilidades, y no tenemos una perspectiva de crecimiento. Con los hijos la tenemos, no tenemos que esperar a decir, cuando tenga 18 años voy a dedicar mi vida de padre y madre a ver por qué se embarazaron, por qué están en drogas, por qué ya no pueden regresar al hogar, como en esta película que es brutal, y que además tenemos que ver todas y todos. Qué bueno que la pusiste también en la mesa. Pues muchísimas gracias, Ricardo. No sé si Sandra anda todavía por ahí y nos va a despedir. Por supuesto, aquí andamos, muy emocionada, preocupada. Supongo que así quedamos todas y todos con esta charla excepcional. Primero les quiero agradecer muchísimo, Ale, Ricardo. Fue una reflexión muy profunda que pone el dedo en la llaga de las cosas importantes. Aún hay muchas llagas, y por eso lo digo así. Y realmente admiro la forma en que ustedes han trabajado en estos temas, porque son temas que nos tocan a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de este país, a los que vienen de paso, a los que pertenecen a grupos marginados. Este es un tema que busca, como ustedes lo planteaban, como lo dijiste muy bien, Ricardo, cómo podemos gestionar desde estas preocupaciones políticas públicas que nos den herramientas para, a partir de reconocer las diversidades, las necesidades, las carencias de los distintos grupos de edad, los distintos grupos étnicos, los distintos grupos por orientación sexual, lo que ustedes quieran, que nos permitan crecer como comunidad, como colectividad, que olvidemos esa noción de tenemos que homogeneizar, ya sea en la escuela, ya sea como grupo adolescente, esta criminalización de la adolescencia o de la juventud, que no sé si podemos usar ese término, pero un poco va por ahí, de ahí surge el miedo del que hablaban, la familia o las familias, porque las familias son sumamente diversas y tenemos que reconocerlo, pero también como espacios de contención, espacios de desarrollo, espacios de protección divertido y respetuoso, en el sentido de que todas y todos necesitamos también espacios o momentos de soledad, de recogimiento o de estar con nuestra gente que no es nuestra familia y a la que también amamos, ¿no? Me parece que nos quedamos con muchísimos elementos. Me emociona que gente como ustedes hayan estado y sigan estando al frente de
estos temas y de la posibilidad de incidir en las políticas públicas. Me parece que eso nos permite estar tranquilas y tranquilos sobre lo bien que se están haciendo las cosas, lo bien que se están pensando con esta cabeza incluyente y que favorece y respeta la diversidad. Pienso en esto que con lo que prácticamente cerraba Ricardo, de la vida se aprende a través de la vida, se aprende a través del descubrimiento. Y lo vinculo con algo que dijiste al principio y que Ale retomó, que es, estamos viviendo una situación realmente difícil en términos individuales, sociales, laborales, económicos. No va a ser fácil, no es fácil en este momento y no va a ser fácil la salida, pero como en la transformación de la escuela de la que hablaron, se trata de poner ahora toda nuestra energía en ese futuro que puede tener hasta una ministra. Seamos los ministros de este futuro, pensemos en abrir estos caminos de futuro, dejemos los que podemos hacerlo. Tanta carga también personal, familiar, abramos un poco más la cabeza y la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea, hacia los que tienen mayor necesidad, las que tienen mayor necesidad, y pensemos desde ahí en el aprendizaje para el futuro. Creo que eso, para mí por lo menos, queda como enseñanza. La gente que nos ha acompañado en este miércoles para la igualdad, de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos está haciendo llegar ya sus comentarios y preguntas. Se los vamos a pasar a ustedes para que nos hagan favor de responderlos y podamos cerrar de alguna manera esta comunicación o abrirla. Compartiremos también las páginas y las referencias que nos han dado. Y un poco me acordé cuando hablaban, y con esto cierro agradeciéndoles infinitamente, los quiero, los admiro y le agradezco a México que tenga gente como ustedes. Y quería cerrar recordé cuando hablaban de la adolescencia, aquel escritor francés, Paul Nizan, que decía: no permitiré que nadie diga que la juventud es la edad más hermosa de la vida. Ojalá nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños puedan decir alguna vez: en ese momento difícil pasé una de las mejores etapas de la vida. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y seguimos platicando, por supuesto, en estos temas. Gracias a todas y a todos y a todes los que nos han seguido, nos han escuchado, están participando, y los esperamos en este miércoles para la igualdad la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Ale. Adiós, Ricardo. Gracias.